interesante porque aquí, a pesar de que se procura que sea lo más abierto posible, pues obviamente los profesores, a la hora de dar clases de teología sobre todo, pues la tendencia es hacia cierta confesión cristiana. Y en La Salle igual, a pesar de que procuran que sea lo más abierto posible, pues también tienen cierta tendencia hacia cierta confesión cristiana. Y lo único que me ha permitido es ver con diferentes luces la realidad del cristianismo y más que echarme a pelear una mitad de mí contra otra mitad de mí, pues simplemente ver con dos luces un mismo aspecto es muy, muy enriquecedor. Una de las primeras cosas que se recomiendan es para poder enseñar o dar la clase de la mejor manera posible, es un diagnóstico de grupo. Entonces, les voy a aplicar el primer examen, pero sin ningún propósito de calificación ni de otra cuestión, más que simplemente saber qué ideas tenemos, qué prejuicios tenemos y cuál va a ser la base de los conocimientos que vamos a estar dando. Por favor, anotado y la guía. Entonces, algunos de ustedes, la clase anterior que tuvieron es con el profesor, también ¿cuál fue la clase que tuvieron? ¿Alguien viene de idiomas? Muy bien. ¿Qué idioma están tomando? Hebreo. ¿Apenas hebreo 1? Muy bien. Shalom. Shalom Talmudim. Sí. El problema a veces de la Biblia es que es un libro en el que mucha gente cree, pero es poco conocido. Les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes van a levantar la mano si saben la respuesta. Vamos a empezar. Vamos a empezar con lo más sencillo y luego nos vamos a ir complicando la vida. Y vamos a tratar de llegar a cierto nivel. Por ejemplo, si yo preguntara, levantando la mano, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 39. El Nuevo Testamento. 27. 27. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Quién me puede decir los nombres en orden de los evangelios? Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Otra opción. Mateo, Marcos, Lucas. Bien, perfecto. ¿Quién es el autor dentro del Nuevo Testamento que más textos tiene como autor? El apóstol Pablo. ¿Cuántos? Eso sí. ¿Cuántos? 13 cartas. ¿Y quién le sigue en cuanto a número de textos escritos? A ver. Lucas. No. Se le atribuye a Juan 3 cartas. ¿Se acuerdan? Juan 1, 2 y 3. Y luego tenemos a Lucas, Hechos y Hechos y Evangelio. ¿Entre qué libro y qué libro va la carta de Andrés 1? Esa es fácil, en ninguna. No existe ese libro. No existe ese libro. Vamos, un poquito más difícil. Según el texto bíblico, ¿cómo se llamó, levantando la mano, cómo se llamó el faraón de la época del Éxodo? Yo no recuerdo que haya un nombre. Exacto, exacto, así es. Y sin embargo se le atribuye a Ramsés. Según el texto bíblico, ¿cómo se llamó la esposa de Lot? No tiene nombre. Muy bien, no viene nombre. ¿Alguien recuerda dónde viene la cita? Dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré.
Y no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, es una cita bíblica, no hay nada nuevo bajo el sol. Cantar de los Cantares. ¿Y vanidad de vanidades? Así es. Como quiz o medio pregunta de maratón es simplemente para darnos cuenta a veces que muchas cosas las damos por hechas o muchas veces creemos que tenemos cierto conocimiento de algunas cosas, cuando si vamos a fundamentar nuestra fe y nuestra fe tiene que tener una manifestación en la práctica, como una actividad, pues tenemos que conocerlo bien. Una de las actividades que acostumbra hacer el museo son congresos de investigación. No sé si alguien de ustedes ha asistido a alguno de ellos. El año pasado, ¿asistió al del año pasado? El año pasado tuve la oportunidad de dar sobre el tema sobre la Reina Valera. ¿Por qué llega un momento que son tan diferentes? Y cuando uno estudia desde la primera Reina Valera, uno se da algunas sorpresas, como por ejemplo la primera Reina Valera sí tenía los deuterocanónicos, sí tenía Ruth, sí tenía Judith, sí tenía Tobías, sí tenía los relatos extendidos de Daniel. Y es más, tiene libros que ninguna Biblia tiene ahorita, como la oración de Manases. Oración de Manases. La primera Biblia del oso, que es la primera reina, y las primeras 12 ediciones de la Biblia del Cántaro, que son las Valera, sí los incluían. Lo que pasa es que esos libros, como son traducidos al español, el texto bíblico traducido al español estaba prohibido y solamente pudo circular en el mundo protestante. Y en el mundo protestante, la idea de canon que uno utiliza es precisamente la de Lutero, que curiosamente se basó en el criterio de un santo cristiano, que es San Jerónimo. San Jerónimo fue el primero en poner en duda libros, como Judith, Tobías, etcétera, porque no los había encontrado en hebreo, y él consideraba que entonces no eran de la época, solamente los había encontrado en griego, y por lo tanto no estaban inspirados. Y entonces vienen los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto en 1947, y resulta que los antiguos hebreos, por lo menos de la comunidad de Qumran, sí los tenían. Sí tenían a Tobías, sí tenían a Ruth. Pero esto a la hora de salir discusiones o polémicas entre las comunidades cristianas, no es que te sobran libros, no es que te faltan libros, es que la Biblia que tú dices no está buena porque tradujo esclavo por siervo o tradujo siervo por esclavo. Podemos empezar a dar un montón de discusiones circulares y realmente no ver o no encontrar que realmente son detalles, pues. Son detalles que afectan un elemento literario, como es el texto bíblico. Nada más que con la literatura, ayer encontré una frase muy bonita, dicen que con la literatura está viva porque uno hace con ella lo que quiere. Podemos hablar de ella como una anécdota, podemos hablar de ella como una curiosidad, podemos estar atentos a las discusiones de los que se dedican a la crítica textual. No, el pasaje no es tan antiguo, por lo tanto no debe de venir. No, es que antes terminaba aquí y luego le agregaron esto, pero entonces evadirnos realmente del mensaje bíblico. Y para empezar, obviamente uno de los primeros libros, espero que tengan todos ya su antología, léanla con atención. Yo les recomiendo que en su momento consigan los libros completos. Todos los libros de la antología los venden aquí. Vamos a concentrarnos en ciertas lecturas porque por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que solamente son 14 sesiones, pero es importante que los conozcan porque al final del curso uno de los objetivos que se persiguen es que ustedes les consta de un tiempo para acá todo pensamiento religioso, sobre todo el cristianismo, ha estado bajo fuego. Y más cuando se les ocurren hacer documentales en canales como el History Discovery y los escriben personas que solamente leen la Wikipedia, que no está mal para empezar. Para empezar, no puedes hacer una aseveración o una declaración profunda a partir de eso.
No sé si hace poco ustedes vieron la serie esta de la Biblia Prohibida. Plagada de errores. Y sin embargo, solamente una persona que tenga un mediano conocimiento de ello se puede dar cuenta de eso. Pero ya se imaginarán la cantidad de hogares, la cantidad de centros de trabajo en que fueron con la primera pseudonoticia, pero como una aseveración y con una seguridad, no, pues esto fue así. No, pues no. Pero igual, si a nosotros nos agarran en curva no tenemos, somos a veces de la gente que nos dicen, vamos a abrir el texto bíblico en Crónicas capítulo 2, y uno se lo pasa, ¿dónde está? ¿Entre qué libro y qué libro? ¿O cuál es el índice? Estamos perdidos, ¿no? Hace tiempo veí que, por ejemplo, había un pastor que había como que compuesto una cancioncita para niños, donde se mencionaban los libros de la Biblia en orden. Entonces se le hacían aprender a los niños para que por lo menos supieran en qué orden iban los textos. Entonces, vamos a tratar de conocer el texto bíblico en este pequeño curso, pero sobre todo para darles las herramientas de que hay muchísimos libros, hay muchísima literatura, pero por lo menos las herramientas o los elementos de análisis para que, como Lutero dijo en su momento, uno mismo empiece a estudiar, empiece a comprender, empiece a leer el texto bíblico, pero en orden, con reglas, más allá de las ideas prejuiciosas o más allá de alguna idea preconcebida. No sé qué les parece. Estamos todos en la misma sintonía. ¿Alguna duda, comentario, crítica? ¿No me gustó lo que dijiste? ¿Algo así? ¿No? Para las personas que están llegando, les estamos solicitando que pongan su nombre en la lista. Y, como les decía, me acaban de pasar la guía. Ahorita la vamos también a repasar en su momento. Nada más les pediría, por favor, que al final de la clase pasaran con Susana para pagarle el costo respectivo. Igual, quizás sobre la cuestión del curso hagamos alguna modificación. Igual se aceptan sugerencias, se aceptan lo que ustedes... ¿Ya se lo di? Se acepta lo que ustedes, recomendaciones, sugerencias. Estamos abiertos a ellas, siempre y cuando sean obviamente solicitadas en orden. Y me pueden interrumpir en algún momento si tienen alguna pregunta o comentario. Por favor. Gracias. Y si quieren, bueno, vamos a empezar por lo más general. El primer libro reglamentario para el curso es la Biblia. No voy a hacer como en algunos otros cursos que, bueno, vamos a analizar Lucas 20 y tantos. Y nadie trae Biblia en el Museo de la Biblia. Entonces, es medio vergonzoso eso. Y es uno de los primeros libros que precisamente son los que vamos a trabajar. Vamos a proceder como se procede a la hora de hacer, si ustedes quieren, una autopsia. Cuando alguien hace una autopsia, ¿qué es lo primero en que se fija el doctor que lo va a practicar? Lo primero que ¿Cómo se observa el cuerpo? Así es. Y la primera aseveración que hace es ¿de qué género? El sexo, exacto. En este caso, definición de Biblia. ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿De dónde viene? Dice que del latín libros, libro, y del griego libros. Ok. Cerca, bien. ¿Alguien más? Empezando por ahí, o sea, no, pues esa es la Biblia, pero ¿qué es? Conjunto de Biblios. ¿Y de dónde viene la palabra? Ok. El origen de la palabra Biblia es un término griego, ta Biblia. Está en femenino y está en plural. Se llama los libros. En la primera lectura que se les da,
que es el de Foss Westcott, que tiene su importancia. Ahorita vamos a ver por qué el autor es importante. Menciona cómo se le llamaban las escrituras antes. Hay un pasaje muy famoso de Lucas, donde Jesús habla de las escrituras, los profetas y los salmos. Por lo menos da a entender que en esa época, en la época de Jesús, siglo I, ya había cierta idea de qué era inspiración y qué no lo era. Evidentemente, para los primeros escritores cristianos, incluso para los primeros padres de la Iglesia, en los siglos I y II, la cuestión de los evangelios, la cuestión de las cartas y todo eso, no era precisamente un texto sagrado, era un texto inspirado. Y ahí empiezan así como que los primeros problemas de detalle, ¿no? La separación entre inspiración, entre sagrado, etc. La cuestión del canon. ¿Se acuerdan cuántos libros, por ejemplo, forman el Antiguo Testamento? 24. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 39. ¿Quién da más? Esa es la cuestión. Cuando preguntamos a veces ciertas cuestiones de la Biblia, hay que ver de cuál Biblia estamos hablando, porque uno de los primeros acercamientos es, sí, está formado por una serie de libros. ¿Cuántos? Por ejemplo, ahorita nuestra controversia generalmente es entre la famosa Biblia católica y la Biblia protestante por excelencia. No es la única, pero por excelencia pues es la Biblia Reina Valera. Pero por ejemplo, en la iglesia copta, la iglesia de Egipto cristiana, en el Nuevo Testamento tienen 80 libros. Es otro canon. Y estamos hablando entonces de la siguiente palabra que hay que investigar, que es la palabra canon. ¿Alguien sabe qué significa canon? Es así como algo para medir. Una regla para medir. Es decir, si extendemos un poquito el significado, un criterio. Originalmente significaba una caña o una caña de origen vegetal para medir, así como nosotros utilizamos en la actualidad el metro. Así es. Y después fue cambiando el significado de esa palabra a lo que posteriormente fue llamado los libros inspirados, que forman el canon tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, en Ezequiel 40 hay uno o dos pasajes en los cuales se emplea la palabra canon para designarla como una vara o una caña para medir, que fue el significado original de canon o de cané. Incluso hay otro ejemplo, por ejemplo en el libro del Apocalipsis, cuando le dice a Juan, mide de cuánto mides este altar y todo esto, también la palabra canon es algo para medir exacto, pero obviamente tiene que haber que estén de acuerdo para que esa medida sea establecida y todo lo que se haga sea de acuerdo a esa medida. Por eso decía que para extender un poquito el significado de canon es criterio. Ahora, evidentemente tiene que haber, si todos nos vamos a poner de acuerdo, un solo criterio en el cual todos nos tenemos que poner de acuerdo. Y si estamos hablando de un canon bíblico, quiere decir que todos los elementos que forman parte de ese canon bíblico tienen un solo criterio, una unicidad precisamente. Eso es lo que vamos a ver precisamente, que es el segundo elemento que está ahí marcado tanto en sus guías como en sus programas. Este tema, tanto el de la unicidad como el de la preservación, nos lo pusieron al principio del curso,
pero curiosamente es una cuestión que tenemos que concluir al final. Si después de este primer acercamiento, quedamos que debemos a partir sin ideas preconcebidas. Si este primer acercamiento hacia la historia del texto bíblico y su conformación, realmente podemos hablar de unicidad, es decir, todos los libros realmente hablan o se dirigen hacia un solo tema, y preservación. ¿Realmente el texto bíblico está preservado? Eso es lo que vamos a ir dilucidando. Muchos de ustedes dicen, pues claro, pero ¿cuál es el argumento? Cuando se acercan a una persona que puede ser un ateo, un pasivo, o militante, o alguien que tenga una diferente idea de la Biblia, o alguien de una confesión cristiana, ¿cómo podemos hacer en pocos minutos y concretamente una argumentación de nuestro caso, tanto si lo creemos como no lo creemos? Si ustedes se fijan en el programa, uno de los temas que está considerado para elemento de calificación, al final, es exposición en clase. En algún momento les voy a pedir a ustedes que preparen un tema y que en alrededor de entre 5 a 10 minutos a una pregunta bien concreta expongan cuál es la respuesta. Ahorita, curiosamente, la tendencia de cómo presentar un trabajo en clase, tanto oral como por escrito, es con un límite de palabras. Antes les decía, extiéndate todo lo que quieras y expone el tema. No, pues ahorita la realidad de nuestros tiempos no está para eso. Curiosamente hazlo con la menor cantidad de palabras, pero correctamente y concretamente. Entonces, en algún momento, nada más le vamos a dedicar la clase a que cada uno de ustedes les dedique entre 5 y 10 minutos a una cuestión bien concreta, ni siquiera una pregunta, un tema bien concreto, exponerlo y argumentarlo de la mejor forma posible. Ese es uno de los temas que se vamos a presentar. Y la otra, que es un ensayo. Este ensayo, aparte de los 2 exámenes, una exposición del tema y un examen final. Este examen final se está considerando que se cambia a un ensayo final. Este ensayo final va a ser en torno a un texto. Ustedes lo van a leer y van a fundamentar si están de acuerdo o no con él. Un poquito en el tono apologético. ¿Sí saben, sí entienden qué es una apología? ¿Qué es? Una defensa. Muy bien. Incluso puede ser hasta de una persona. Por ejemplo, uno de los textos menos conocidos de Platón, si por sí los diálogos de Platón ya casi nadie los lee, pero hay otro texto que es menos conocido de Platón, que es Apología a Sócrates. Y ella expone cómo todas las acusaciones que le hacían, entre ellas, alguna de las acusaciones que le hacían a Sócrates era el de pervertir a la juventud. No porque tuviera esto una connotación sexual, sino porque les enseñaban cosas que no estaban permitidas por el Estado a los jóvenes, entre ellas a no creer en los dioses. Él decía, no, eso de creer en los dioses es demasiada mitología, mejor que se acerquen al estudio de la verdad. Y por pervertir a los jóvenes con esa doctrina fue uno de los motivos por los cuales los sentenciaron a muerte. Entonces, una apología es perfectamente una defensa, pero una defensa bien argumentada, nada de, bueno, es que yo me acuerdo haber leído hace como 2 años, no me acuerdo cómo se llama el libro, y el autor creo que se llamaba Sánchez, pero me acuerdo haber leído que Jesús era extraterrestre. No, pues o sea, ¿qué argumentación es esa, no? O lo clásico, que es más reciente, es que vi un documental la semana pasada diciendo que Jesús estaba casado. ¿Y qué? O sea, ¿dónde están los argumentos? ¿De dónde los sacaste? O sea, Jesús es el personaje principal de un libro un poquito grande, ya casi nadie lo lee, pero está interesante, que se llama la Biblia. Entonces, ¿cuál es el fundamento para decir esas situaciones? Entonces, es uno de los motivos por los cuales, o uno de los intereses por los cuales la clase, el curso está organizado de esa manera.
Entonces el examen final posiblemente se cambie por un ensayo final. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno. El tema sobre el que se va a hacer una evaluación, no el ensayo, sino el otro sobre el que se va a exponer, ¿ese nos lo va a dar? Sí, en su momento. Estaré pensando si en la clase anterior o en la misma clase. Van a ver que no es muy difícil, o sea, a pesar de que continuamente se están descubriendo cosas, podemos decir que la historia del texto está bien delineada. O sea, una cosa surge de otra, que surge de otra, que surge de otra, y está muy influida por el contexto. Obviamente, cuando leemos en el texto bíblico, en nuestras Biblias Reina Valera o nuestra Biblia Jerusalén 2009, el Señor dijo esto, pues no lo dijo así, porque no, hasta donde yo sé, Dios no nada más habla español. Y quizás no lo dijo así, se lo inspiró al autor. Y el autor, en la mejor de sus luces, en la mejor de sus capacidades, trató de exponerlo. Lo cual lo vuelve un reto interesante si lo que vamos a revisar es realmente si hay una unicidad en el mensaje bíblico. Cada hombre que sabía, sobre todo en esa época, que estaba hiperconvencido de que el mundo era plano y que realmente eran 3 continentes, América, África y Asia, que estaban divididos por el río. O sea, esos hombres no sabían nada de América, pero sin embargo asumen que el mensaje divino es para todo hombre. Y no conocían nada de que la tierra fuera redonda, ni nada de eso. Sin embargo, asumen que el mensaje es para todos los tiempos. Ahí la idea es, interesantemente, si esa idea inspirada para el hombre que vivió en su época, que vive en la actual, o que va, si es el destino de Dios, a colonizar otros planetas, ese mensaje también es para ellos. Si no, no sé de qué se trata. O sea, y eso es lo que vamos a revisar. Y eso es lo que vamos a argumentar a favor y en contra, si se da el caso. Y la cuestión de la preservación pues va hacia el mismo sentido. Actualmente, para el caso del Nuevo Testamento, se conocen 128 papiros, que son desde el tamaño de unas letritas hasta varias páginas, que van del siglo II al siglo VII. Es decir, en el Antiguo Testamento todavía no hemos encontrado nada del siglo I. Sumado a los leccionarios, que son esos libritos como de culto que tienen citas bíblicas, a los códices, que son el antecedente del libro, es decir, agarras varias hojas de papiro o de cuero, las doblas a la mitad, las coses y sale un códice. Son alrededor de 5.500 manuscritos, de los cuales menos de alrededor del 10% solamente son del siglo II o III. De hecho, las copias más antiguas de Lucas y de las epístolas paulinas son del siglo III. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento, las copias más antiguas que tenemos son del libro de Isaías, que son más o menos del siglo III antes de Cristo. ¿Alguien más o menos sabe en qué época vivió Isaías? De hecho, es una de las pocas personas que tenemos cierta seguridad de que tenemos el contexto histórico nos permite saber que sí pudo haber existido y más o menos es del siglo VI. Entonces, la menor diferencia que tenemos es con Isaías entre la época en que vivió y la época de sus primeras copias. Son 2 o 3 siglos. Interesante aquí es que en los rollos del Mar Muerto es donde hemos encontrado estos textos antiguos y hemos encontrado 5 libros de Isaías. Y como ustedes lo quieren ver, las diferencias entre ellos son mínimas
o las diferencias entre esos libros son de varios capítulos. Pero igual, lo interesante aquí es cómo el mensaje divino, a pesar de ser una región desértica, llena de guerras, donde hubo muchos cambios, etcétera, podemos decir que se ha preservado en términos. Es que ahí entra la particularidad, generales o no, porque puede que algún fragmento que no esté en Jeremías, en las copias antiguas de Jeremías, sea importante o muy importante para alguien, o simplemente sea una especificación o una repetición de un tema que ya hay. Hace 2 años, en la conferencia que di fue la importancia de los rollos del Mar Muerto en el estudio de la Biblia. El libro de Isaías nos ha llegado bastante bien conservado. El que tiene bastantes cambios en el orden de los capítulos, en el tamaño de los pasajes, etcétera, es el de Jeremías. Y aún así no sabemos si la comunidad de Qumran, mal llamada la de los esenios, realmente tenía una idea, un criterio para copiar sus libros. O simplemente había diferencias entre ellos porque se copiaron de diferentes épocas y se tenía un conocimiento diferente de ellos. Es más, ni siquiera sabemos si los rollos del Mar Muerto que se leían en la comunidad de Qumran eran los mismos que se leían en Jerusalén. Y yo les digo que es una de las cosas que en los documentales manejan así tiro por viaje, y tiro por viaje se equivocan. Generalmente dicen que la comunidad de Qumran son los esenios. Desde 1995 los especialistas se han dado cuenta de que la forma en que aparecen descritos los esenios en los escritos de Flavio Josefo, siglo I, o Filón de Alejandría, siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, vivió en esas épocas. La forma en que describen a los esenios es totalmente diferente a como se sabe que pensaban y vivían los habitantes de Qumran. Los esenios, según Flavio Josefo y Filón de Alejandría, eran gente que habían como que tomado un voto de pobreza. Ellos decían que vestían de túnicas blancas que no se cambiaban hasta que se les caían en pedazos, que tenían alguna práctica o algún conocimiento de terapeutas de medicina tradicional y que vivían cerca de las aguas sulfurosas del Mar Muerto. En cambio, los restos arqueológicos que se han puesto en contexto con los rollos del Mar Muerto era de gente que tenía cierta economía, estaban ya sea una comunidad, que tenían quizás una economía comunitaria, pero tenían bienes, tenían bastantes toneles de vino, parecía que fabricaban ropa de lino y la vendían. O sea, estaba bastante económicamente bien acomodada. Que a diferencia de los esenios que tenían discursos pacifistas, y los escritores de los rollos del Mar Muerto eran bastante radicales. Tenían un rollo de la guerra que decían, ¿saben qué? El mundo se va a acabar. Y van a venir los romanos y aquellos judíos que se pasaron al lado de los romanos a combatir a los verdaderos fieles, pues los fieles los van a ayudar ángeles y va a haber una superguerra de fin de los tiempos donde el Mesías se va a poner de nuestro lado. No, pues eso no tiene nada que ver con una comunidad pacífica y de terapeutas. Y aparte, cerca de Qumran se encontraron cientos de puntas de flecha. Entonces, era una comunidad xenófoba, es decir, a todos los que no sean, ya no digamos ni judíos, a todos los que sean judíos pero que no crean, ellas decían piamente o rectamente en la Escritura, están fuera del libro de la vida del Señor, del Dios. Y todos sus escritos y todos sus comentarios acerca de la Escritura reflejan esa actitud pues, de militantes radicales, frase tomada del noticiero. Entonces, evidentemente, desde el 95 se les ha dado llamar qumramitas para separarlo de los esenios. Entonces, toda esa gente que diga
que el mensaje de Jesús tiene muchos paralelos interesantes con Qumran y que incluso quizás uno influyó en el otro, tienen que tener mucho cuidado en lo que están diciendo. Tienen que tener mucho cuidado en lo que están diciendo. Para que vean cómo un detalle de esos que leemos o vemos comúnmente en la televisión tiene sus profundidades. Entonces muchos agarran de cuando dice Jesús, no, yo no vengo a predicar a los gentiles. Yo le vengo a predicar a las tribus perdidas de Israel. Y estos son los hijos de la luz, y estos son los hijos de la oscuridad. Y etcétera, etcétera. Es un lenguaje muy parecido al de Qumran. Si les gustan a veces las cuestiones así conspiranoicas y todo eso, podremos escribir con notas periodísticas y libros. En realidad, sí, el Vaticano sí quiso ocultar durante décadas muchos de los descubrimientos que sus estudiosos iban haciendo sobre los rollos del Mar Muerto. Y uno de los responsables de ese no publicar en su momento o retrasar en lo posible la publicación de los rollos del Mar Muerto era un cardenal alemán llamado Ratzinger, que en el 2005, en su homilía de Semana Santa, dijo que la única forma de explicar por qué en los sinópticos aparecía una fecha en que Jesús celebró la última cena y Juan aparece otra fecha, y lo dijo y lo escribió en su biografía de Jesús de Nazaret, era porque Jesús seguía el calendario de Qumran. Entonces, cuando uno se va adentrando y ve este tipo de noticias, uno empieza a pensar, este cuate lo sacó de aquí, o este cuate lo sacó de acá, y por lo tanto puede estar bien o puede estar mal, o por lo tanto me voy a enterar más del asunto. Ya no les preguntaría, por ejemplo, cuál es el orden de los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Esa es una de las primeras tareas que les voy a dejar. Y yo creo que les va a servir no solamente para esta clase, sino para la siguiente. Porque es importante, o sea, el libro de texto que vamos a usar, no solamente en este curso, sino en todos los demás, es el texto bíblico. Y si tienen dos versiones, mucho mejor. Porque en el trabajo que ustedes van a estar realizando, seguramente una de las preguntas que salen, bueno, ¿por qué dice aquí esto y por qué dice otro aquello? O sobre todo en las versiones recientes de las Biblias católicas, ¿por qué hay versículos que tienen entre corchetes una estrellita? No sé si algunos de ustedes lo han visto. Ya también lo están haciendo, creo que en algunas versiones recientes de la Reina Valera ya aparecen algunos versículos que tienen una estrellita entre corchetes en lugar de el versículo. Levanten la mano quien ha visto algo parecido. Dos. ¿Sí saben por qué es? En algunas dice que es como una nota de traductor. Sí. El traductor es el que pone. Excelente. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? En alguna, no sé en qué Biblia, así decía, nota de traductor. ¿Tú has visto alguna explicación de por qué a veces en lugar del versículo ponen dos corchetes y una estrellita? Porque en los manuscritos más antiguos no viene. Y entonces, ¿por qué consideran que es una nota del traductor? Porque en el texto bíblico, sobre todo lo vemos en manuscritos de los primeros tiempos de la Edad Media, está el texto bíblico acomodado en columnas y luego hacen anotaciones al margen el traductor o el copista. El problema es que cuando viene el siguiente copista, no sabe si la nota que puso entre columnas es porque es parte del texto, pero se le olvidó ponerlo, o es parte del copista. Entonces, ¿qué hizo el copista siguiente? Lo incorporó al texto. Y así pasa, por ejemplo, con pasajes ¿se acuerdan de eso de cuando Jesús va por la piscina de Siloé? Y dice que había un grupo de personas menesterosas alrededor de la piscina, porque esperaban que se agitara el agua, porque se pensaba que lo tocaba un ángel. Bueno, esa parte de esperaban que se agitara el agua porque lo tocaba un ángel,
no viene en los manuscritos más antiguos. Quizás fue una tradición posterior, una glosa que le llaman. El profesor Gerardo creo que les explicó que es una perícopa, ¿no? ¿Se acuerdan qué es? Un texto que habla de un tema. Y lo agregó. Ahorita estoy ayudando a un académico de Estados Unidos. Está escribiendo un texto apologético sobre la perícopa de la adúltera. El relato de que Jesús estaba escribiendo en la arena, se le acerca a la adúltera con sus jueces, le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿La apedreamos o la soltamos libre? Y dice Jesús, el que esté libre de pecado, avienta la primera piedra. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la adúltera? No viene. ¿Cuántas personas creen que si les hago esta pregunta dirían María Magdalena? Bueno, ese relato en algunos manuscritos antiguos no viene. En otras viene en Lucas, en otras viene en Juan y en otras viene como texto agregado entre los evangelios. Entonces, acerca de la canonicidad, la inspiración, la sacralidad, etcétera, lo podemos ver numéricamente. ¿Cuántos manuscritos lo tienen? ¿Cuántos no? ¿Y de qué época son? O en una cuestión de que posiblemente los manuscritos estén mal y que el relato siempre permaneció al texto, pero los copistas o no les gustó y lo quitaron. O sea, es el famoso caso del vaso de agua medio lleno y medio vacío, ¿no? Entonces, a pesar de que yo no estoy muy de acuerdo con el autor, que hace una defensa de la canonicidad de la pericopa adúltera, pues está muy interesante ver cómo lo argumenta. Si uno no puede decir, es que en los manuscritos antiguos no viene, y otra persona viene y dice, no, es que me gusta mucho y por lo tanto tiene que ser sagrado. Ven cómo no se puede mantener una argumentación de esa manera. Uno puede decir, ¿sabes qué? Como no me gusta, porque yo no sé qué escribía Jesús en la arena, no puede venir. Y la otra persona te diga, bueno, es que en los manuscritos bizantinos más antiguos del siglo V sí viene comentada. O sea, ven también la importancia de por qué el curso se está orientando a hacer una argumentación apologética con argumentos. Aquí no se vale el no me gusta, es que creo que lo vi, es que, bueno, un autor que no conozco me dijo que. Por lo tanto, el precio de llegar a ese punto es que vamos a leer mucho. Lean en el metro, en el camión, en el cuarto de quejas, en donde ustedes, pero hay que leer. Un primer acercamiento va a ser a través de la antología, pero les recomiendo que en la medida de sus posibilidades todos los libros completos de aquí los consigan. Por ejemplo, una de las primeras lecturas que tenemos es precisamente el canon de la Sagrada Escritura. El canon de la Sagrada Escritura de Brooke Foss Westcott. ¿Alguien ha oído hablar antes de este hombre? Westcott, junto con otra persona que se llamaba Hort, decidió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX agarrar todos los testigos más antiguos de la Escritura y construir un texto crítico. Un texto crítico es ese texto que no solamente te presenta propiamente el texto, sino que te presenta un estudio de dónde lo sacaron. Un ejemplo de ello es el de, si quienes lo vemos, agarran sus copias que son referentes a las lenguas de la Biblia de Carres. En la página que está numerada como la 67,
ahorita que todos lo tengan. Viene en antología. Ah, no, hay que conseguirla. La antología está aquí abajito con Susana. Sí, la antología de lecturas que están tanto en la guía como en el programa, se pueden conseguir aquí abajito. Vienen precisamente las páginas de cada uno de los libros, por eso yo les recomendaba. Entonces, si ustedes checan esta lectura, en la página 67 van a ver la foto de un texto crítico que se refiere al Nuevo Testamento. Kata Mataion, según Mateo. Van a ver el texto en griego, van a ver que tiene unas anotaciones al margen y abajito tiene un pie de página bastante grande. Ahí es donde dice dónde los manuscritos antiguos difieren. Es decir, para tener este texto griego, agarraron todos los más antiguos, trataron de hacer uno único, pero en donde difieren los más antiguos, les pusieron notas. Mientras el P45 dice esto, el P62 dice esto, y obviamente al principio de todo el texto te dicen de qué época es cada P45, P62, dónde están y en qué fecha están más o menos calculadas. Los primeros en hacer esto, después de Erasmo lo intentó en el siglo XVI, con los manuscritos más antiguos de su época que pudo encontrar. Y de ahí, de ese texto antiguo de Erasmo, griego, salió la King James, salió la Reina Valera, salieron las más antiguas, varias de las más antiguas, la de Lutero. También salió de ahí. Pero Westcott y Cort vieron que, sobre todo a finales del siglo XIX, empezaron a salir muchos manuscritos muy antiguos en Egipto. Pues vamos a actualizarlo, ¿no? Muchas de las Biblias modernas, como la Biblia de Jerusalén, incluso las Reinas Valeras de 1896, 1902, 1919, empezaron a diferir de manera importante de las del siglo XVI, XVII, porque empezaron a incorporar estos manuscritos. Si ustedes creen que la disputa entre los que creen en la Reina Valera en 1960 y 1919 es algo grave, espérense a saber cómo estuvo la de 1919 con la de 1897. Empezaron a diferir y mucha gente que decía, no, es que esta lectura es mi favorita porque yo la aprendí desde niño y me la enseñó mi pastor, que era además mi papá y todo eso. ¿Cómo la pueden quitar? No viene. Y luego la de 1960 con la de 1995. Muchos dijeron, no, pues esta Reina Valera 1995 con deuterocanónicos es una herejía. ¿Cómo se atreven? Pues la primera Reina Valera sí los tenía. Entonces, igual, a la hora de que se forman estas discusiones o estas polémicas, es bueno saber argumentar con algo tangible, lo más tangible posible. Y si vamos a manejar teorías, saber de dónde vienen. ¿Sí? ¿Qué es deuterocanónico? Los deuterocanónicos son los libros que se consideran deuterocanónicos segundo canon o segundo criterio. Y según son estos libros que aparecen coloquialmente diciéndolo, no es exactamente la definición correcta, pero coloquialmente diciéndolo, los libros que aparecen en la Biblia católica que no aparecen en los protestantes. ¿Que les llaman apócrifos? Los que les llaman, y fíjense, incluso en el lenguaje, ¿no? Para las iglesias protestantes, esos son apócrifos. Como un tratado de, esos a partir de 1960 del Concilio Vaticano II, no vamos a llamarle apócrifos, vamos a llamarle deuterocanónicos. Porque son de la versión griega, de la traducción griega, salieron los deuterocanónicos. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver que los deuterocanónicos, el criterio que siguió primero
Jerónimo, San Jerónimo o Jerónimo, en el siglo V, y Lutero, en el siglo XVI, no era una cuestión de inspiración, era una cuestión de escritura. Luego se argumentó teológicamente como de inspiración, pero como les adelanté, y eso lo vamos a ver un poquito más con cuidado, simplemente Jerónimo los quitó, la famosa Vulgata, que sabemos que es la versión de latín y que fue la única Biblia permitida, y que por cierto ninguna Vulgata de Jerónimo se ha conservado hasta nuestra época, todos son del siglo XVI, todas las Vulgatas que tenemos son del siglo XVI. El criterio que siguió Jerónimo es que esos libros no los encontró en hebreo, los encontró en griego. Los consideró, por lo tanto, demasiado posteriores de su época y por lo tanto creyó que no eran inspirados. Cuando, como les comentaba, se han encontrado en los rollos del Mar Muerto. Entonces, por lo menos hasta el siglo I y por lo menos la comunidad de Qumran se leía Tobías. Y de hecho, también leía, creo que ya también en esa época también ya leían el primero de Macabeos. El libro de Macabeos, que también es muy curioso porque en las Biblias católicas vienen 2 libros de Macabeos, hablando del resurgimiento de Israel en la época de los reyes que siguieron a Alejandro el Grande. Los reyes que siguieron a Alejandro Magno, el que le tocó la región de Palestina, quiso imponer la religión pagana a los judíos y estos se rebelaron. Y entonces surge toda la historia, la saga de los Macabeos, etc. Y la Biblia católica tiene 2 libros, Macabeos 1 y Macabeos 2, considerados deuterocanónicos o apócrifos. La Vulgata, que fue el libro oficial de la Iglesia, algunas versiones tienen 4 libros de Macabeos. Y un texto que se conservaba en la primera Biblia del Oso y después ya no. También en la Vulgata aparece esta que le llamamos la oración de Manases. Del libro de Esdras, ya ven que a veces es Esdras 1 y 2, pero el libro de Esdras 2 realmente es el de Nehemías. En algunas versiones antiguas hay 4 libros de Esdras y un Apocalipsis atribuido a él. Pero igual de esos libros hay que saber de dónde salieron, ¿no? O sea, tampoco vamos a proponer aquí un Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay que saber por qué nuestra Biblia tiene esa forma, esa composición, para que no nos quieran vender espejos después y sepamos, imagínense, la razón de la Biblia y la fe que tengamos en ella. Estamos completos. Y entonces surgiría el tercer elemento. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que sabemos? Con nuestro conocimiento del texto, que llega un momento en que, por ejemplo, ya los teólogos de alta alcurnia, cuando hacen su argumentación teológica, lo hacen con la escritura citada en el idioma original. Porque luego resulta, no, pues yo creo en esto porque el texto dice aquí, y lo sacan en español. ¿Y qué tal si en el español, por ejemplo, más o menos cuántos de ustedes saben inglés? Literalmente, ¿qué significa la frase how old are you? ¿Qué tan viejo eres? Y sin embargo, ¿cómo se traduce al español? ¿Cuántos años tienes? Si eso pasa en lenguas contemporáneas, ahora imagínense en una lengua que es de otra región, de otra época, y algunas palabras como tohu vagohu, que generalmente traducen en el Génesis como oscura y sin forma, no sabemos qué significa. Lo cual tiene implicaciones interesantes, porque entonces Dios creó el mundo, nada más lo puso en orden. Otra anécdota. Ustedes van a ver, vamos a proyectarlos en su momento, algunas imágenes de los documentos antiguos. Espero que ahorita en la exposición que están montando en los salones de Maná, los 3 salones, pongan fotografías en las paredes de algunos ejemplos.
De hecho, una de las fotografías más interesantes que tienen es de un rollo de Isaías, de los rollos del Mar Muerto. Y hay algunas columnas que tienen así flechas de siga la flecha y tienen versículos. Así de como que o se saltaron o son comentarios al margen, unas cuestiones así. Y van a ver, sobre todo en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, que está escrito originalmente en Nuevo Testamento. Griego, muy bien, en griego. Que tiene palabras en arameo, ¿no? ¿Alguna palabra en el arameo que aparezca en el Nuevo Testamento? ¿Eh? Maranatá, muy bien. ¿Otra? La más famosa de todas. Amén. Amén. Que viene probablemente incluso del egipcio antiguo, muy probablemente. Y entonces van a ver que es griego, mayúsculas, puras mayúsculas, sin separación entre las palabras. Entonces nos encontramos con una frase que Jesús dice en la cruz al buen ladrón, entre comillas, al buen ladrón. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no hay comas, ni puntos, nada. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ya curiosamente, la verdad no lo considero muy importante, pero tiene una implicación teológica muy interesante. Ya está el buen ladrón, ya se nos adelantó el buen ladrón en el paraíso. O le aseguró Jesús que a pesar de sus pecados, en el momento del juicio final, va a estar allá. Y así por el estilo. Todo esto se los digo porque sobre todo los compañeros que están estudiando idiomas van a tener su texto maestro, que generalmente es a veces la Stuttgartiana, o a veces el texto Kitín. Pero acuérdense que es un texto maestro ya de alguna forma transliterado, incluso con la escritura, una puntuación masorética. Si ustedes pueden ver la fotografía que tenemos del rollo de Isaías, o incluso buscarla en internet, van a ver que eso hay ahí. Entonces es muy interesante el trabajo que se hace sobre eso. Empezando porque las vocales no son vocales, son consonantes, ¿no? Entonces cuando les decía amén, curiosamente viene de las palabras Aleph, Mem, Nun, las consonantes Aleph, Mem, Nun. Y la E, o la que corresponda, generalmente se pone en su idioma original, el arameo, como puntuación masorética. En realidad, si uno lo retrotrae al Egipto antiguo, al egipcio antiguo, amén significa que Dios lo quiera, que Dios lo haga realidad. Y así también nos olvidamos de cuentos de que, yo pensaba que esta palabra significaba esto, pero realmente... Ayer me pasó curiosamente en el Museo de la Tolerancia, y te proponen así como un examen. Dice, genocidio, ¿qué significa? Y te ponen 3 opciones. La muerte de millones de personas es una opción. Segunda opción, la intención de acabar con un grupo étnico. ¿Ustedes por cuál votarían? La segunda. Ellos también, pero si se checan la estructura de la palabra, un genocidio no es la intención, es el acto consumado. Como homicidio, cuando te acusan por homicidio no te están acusando por la intención. O el suicidio, no es que intentó, es el acto consumado. Entonces, incluso a ese nivel, si no entendemos bien el uso de las palabras, nos cuentean. Y si nos enfrentamos, porque siempre nos encontramos con alguien así, sobre todo en estos temas, nos encontramos con alguien que le guste contar cuentos
y no tenemos la argumentación, la preparación. O sea, igual 1 hora, 14 sesiones no nos alcanza para mucho, pero por lo menos saber, cuando vamos a acercarnos al libro de Isaías, tener las herramientas para saber cómo la vamos a analizar. Más que leer 500 análisis que tengan 500 conclusiones diferentes. ¿Preguntas, dudas? Ok, pues vamos una por una. Vamos a analizar rápidamente la primera actividad que aparece precisamente en su guía de estudio. Dice, introducción a la historia del texto bíblico, aparece en la segunda hoja de la guía. También les voy a pedir, por ejemplo, que lean obviamente la presentación, la primera hoja. Si tienen alguna duda o incluso alguna cuestión que ustedes no estén de acuerdo, alguna opinión, etcétera, en la que no estén de acuerdo, por favor, coméntenla, vamos a comentarla en clase. Vamos a saltarnos tantito la primera hoja. Creo que... Compañera, creo que no se le alcancé a dar. Bueno, es que los repartieron ahorita. A mí ya se me acabaron. Entonces, por favor, se lo pediría que se lo pida y son 8 pesos. Necesito que lean la primera hoja para ver qué les parece. Esa es la segunda tarea. ¿La primera tarea cuál fue? Exactamente. Muy bien, aprenderse el orden de los libros de la Biblia. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es leer la primera hoja de la guía de estudio. Solamente si tienen alguna duda, comentario, lo platicamos aquí, si no, no hay ningún problema. La tercera tarea, esa sí me la van a entregar. Vamos a repasar un poquito lo que dice precisamente la segunda hoja de la guía. Dice temas y subtemas, unidad 1, introducción a la historia del texto bíblico. Objetivo, el estudiante conocerá el origen del término Biblia, dominará los argumentos acerca de su unicidad, eso es al final del curso, y definirá las pruebas de preservación a través de los tiempos, geografía e intentos de exterminio, para sintetizar un concepto básico de la historia del texto sagrado bíblico y reconocer los problemas que se han generado a través de la historia de la humanidad en cuanto a su autenticidad y autoridad. Más o menos los hemos planteado en forma general, sobre todo referidos a la palabra canon. Definición de Biblia, unicidad, preservación, actividades de aprendizaje. Investigue en un diccionario bíblico la definición de la palabra Biblia y anótela aquí. Segundo, lea el texto de Foss Westcott, El Canon de la Sagrada Escritura, páginas 13 a 28, y desarrolle las siguientes actividades. Explique brevemente las características generales históricas de la Biblia con respecto al texto, evidentemente el texto que se está sugiriendo. Mencione los 6 nombres de la Biblia en los tiempos judaicos. ¿Cuál es el primer nombre colectivo que se le dio a la Sagrada Escritura? Menciona las dificultades principales que surgen de la variada complejidad de la Biblia. ¿Qué significa que la Biblia sea fragmentada según Foss Westcott? Explique lo que el autor quiere decir cuando afirma que la unidad de la Biblia no es uniformidad. En teología pasa mucho que las palabras que suenan parecidas pueden significar cosas totalmente diferentes. Es un término, son palabras... No me gustaría decir que son técnicas como la de los abogados, ¿no? Los abogados, si hay algún abogado, por favor no me lo tome a mal, pero a veces se les da por fabricar palabras que no existen. Entonces, lamentablemente, los primeros teólogos y los que fijaron los principios de la teología, todos eran abogados. Jerónimo, Tertuliano y Agustín de Hipona eran abogados, y ay, Dios mío. Bueno, luego dice autoevaluación. De acuerdo a la lectura y a enseñanza en clase, resuman brevemente lo que aprendió acerca de la unicidad y preservación de la Biblia y su importancia para las traducciones hoy en día. Hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta? Se lo
Sí, nos me la van a entregar, forma parte del punto de las, en los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación de la última página. Es el segundo punto, resolución de todas las actividades indicadas en la guía de estudio. Como primera actividad está esto. Igual, piden que se centren en el estudio de Foss-Westcott. Pero si tienen algo más que ustedes hayan leído o que ustedes hayan investigado, agréguenlo. Nada más les voy a pedir unas características mínimas esenciales para el texto que me van a entregar. Una de las características mínimas esenciales es la fecha en que lo van a entregar. En este caso en particular, creo que es 6 de mayo, 7 de mayo. Por favor, muy importante, su nombre. Así, no pongo 10 ni 5 a quien no se los haya ganado. El título. Hay un mínimo de cuartillas. Sí, ahorita vamos a eso. De hecho, como platicamos hace un rato, aquí el reto no va a ser el mínimo de cuartillas, va a ser el máximo de cuartillas. Se me olvidaba antes de la fecha el nombre del curso, Historia del Texto Bíblico. El nombre del texto. Sí, dígame. ¿El nombre del curso es Historia del Texto o Historia del Canon? Historia del Texto Bíblico. A veces no podemos separarlos tan tajantemente, continuamente, y una de sus lecturas, que es un libro clásico del tema, que es el de Valls Camargo, él escribió una historia del texto y escribió otro librito que es Historia del Canon. Continuamente cuando habla del texto habla del canon, y continuamente cuando habla del canon habla del texto. Es difícil separarlos. Historia del texto bíblico, la fecha, el nombre, el título, y después, hasta el final de su texto, la bibliografía. Si solamente usaron el texto de Westcott, póngame ese. Si usaron más, póngame los otros. Para que no tengan mucho problema, porque una de las clásicas preguntas es: ¿y cómo hacemos la bibliografía? Si quieres, sáquenla de la misma forma en que está escrita aquí en la guía. Y si toman otro texto, sigan ese mismo canon, ese mismo criterio. En cuanto al texto, que sea, por las características que tiene, no se lleven más de dos páginas. O sea, una hoja de los dos lados. Vamos a entrarle también a esta onda de ahorrar. Y vamos a usar las hojas o reciclables o por los dos lados. Entonces, una hoja, 2 páginas, cuando mucho. Si quieren agregar, repito, una cosa más, algún texto más, una serie de definiciones que ustedes ven contrastantes con respecto, es bienvenido. Si nada más pueden referirse al texto de Foss-Westcott, está bien. Y recuerden solamente que Westcott, una de las cosas importantes es que junto con Hort fue el primer autor de un texto crítico griego del Nuevo Testamento después de Erasmo. De hecho, su trabajo inspiró y es la base de las Nestlé Aland, los textos críticos, que son los que más se utilizan actualmente. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Sí, el texto de Westcott y Hort es un texto en griego, pero solamente del Nuevo Testamento. Así es. Tiene que quedar el Nuevo Testamento, ¿verdad? No me voy a ir. Lo del Westcott y Hort, la importancia del texto de Westcott y Hort.
Obviamente, como fue el primer texto que se propuso después del Textus Receptus, que fue la base, como platicábamos, de todos los demás textos. El Textus Receptus es como el hijo del texto de Erasmo, es una edición posterior con algunas revisiones. Muchos que confunden la devoción con la adoración y que adoraban el texto de la King James o de la Reina Valera o el texto de Lutero, cuando salió el texto de Westcott y Hort, dijeron que era una obra del diablo. De hecho, lo siguen diciendo. Es que esto es del diablo, ¿no? Y además Westcott y Hort, masones, seguramente hicieron un texto para destruir la creencia cristiana. ¿Por qué? Porque los versículos que más me gustan y estudié de niño no vienen ahí. Vean el peso del argumento. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. Este curso, o sea, tiene como un objetivo implícito el hablar de la veracidad del texto. Primero, encontrarla, más allá de nuestros prejuicios y nuestras preconcepciones. Y segunda, saberla argumentar. Ese es el origen del curso, saberla argumentar. No, gracias a ustedes.